Para, para, para nadie. Ya. ¿Ya están escuchando todavía? Ya. Hola, amiguitos, ¿se están escuchando? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Aquí, pues, un día más en el glorioso grupo Ciencias con mi amiguita y con una alumna que ha venido aquí a acompañarnos para mirar seres humanos, ¿no? Bueno, amiguitos, hoy nos toca ver lo que es humanismo y renacimiento, ¿no? Que es un tema frecuente en el examen de admisión, ¿eh? Tema frecuente. Aunque las preguntas han sido preguntas muy fáciles sobre estos dos temas. En el último examen que han tomado hicieron una pregunta, ¿no? Acerca del Renacimiento, que tiene como base la cultura clásica, la cultura grecorromana, ¿no? Pregunta bastante sencilla, ¿no? Bueno, una de las preguntas más sencillas que hubo en el examen, ¿ya? Así que, bueno, es un tema frecuente, igual que revolución industrial, que es un tema frecuente, feudalismo, ¿no? ¿Ya? Así que vamos a analizar, ¿no? ¿Qué es humanismo y qué es renacimiento? Que tienen parecido, ¿eh? Pero no es igual, ¿eh? Cierto, parecido, pero no es igual, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar entonces, a ver. Humanismo. Humanismo. Bueno, a ver, primero vamos a ver lo que es el concepto de humanismo. A ver, va a ser un movimiento filosófico, inspirado en la antigüedad clásica, ¿ah? Y que exalta la naturaleza humana, ¿ya? La naturaleza humana y el pensamiento racional. Muy bien, entonces humanismo es ideas, ¿está claro? Ideas, ¿ya? Pensamiento, por eso que es filosófico, ¿no? Filosófico. Estas ideas van a tener como inspiración la cultura clásica. ¿Cuál es la cultura clásica? Es la cultura grecorromana. La cultura grecorromana. Porque en la época grecorromana hubo una gran libertad de pensamiento, hubo un gran desarrollo científico, pues, ¿no? Eso hubo en la época grecorromana, ¿no? Una libertad de pensamiento, desarrollo de las ciencias, ¿no? Preocupación por el individuo, por la persona, por el ser humano, como dijo un griego, Protágoras, ¿no? Protágoras, que era un sabio griego. Él decía que el hombre es la medida de todas las cosas, pues, ¿no? Así decía, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. Eso decía Protágoras, que era un sabio de la antigua Grecia, ¿no? Así que en la época griega, en la época antigua, grecorromana, había eso, ¿no? Libertad de pensamiento, desarrollo científico, preocupación por la persona, por el individuo, ¿no? Por el ser humano. Entonces ellos van a tomar esas ideas, ¿está claro? Esas ideas de la antigüedad clásica grecorromana. Van a exaltar al hombre,
al ser humano, al individuo, a la persona, o sea, poner al hombre en el centro, ¿no? En el centro. Sacar a Dios del centro, ¿no? Y poner al hombre ahí. Y el pensamiento racional. O sea, encontrar la verdad, pero a través del conocimiento, ¿no? De la razón. Y no explicarlo por fe, sino por conocimiento. Pensamiento racional. Este movimiento, cronológicamente, se extendió, empezó en el siglo XIV, ahí comenzó, en el siglo XIV, inicios de las ideas humanistas. Va a tener su etapa de apogeo, siglo XV, ¿no? Apogeo de las ideas humanistas. Aparecieron grandes humanistas como el famoso Erasmo de Rotterdam, siglo XV, pues, ¿no? Y llegará hasta la época del siglo XVI, ¿no? El humanismo. O sea, empieza a surgir ya en el siglo XIV, donde intelectuales como Dante, como Boccaccio, como Petrarca, por ejemplo, empiezan en sus obras a colocar más al individuo, ¿no? Al ser humano y no a Dios, ¿está claro? O sea, empezaron a dejar a Dios de lado, ¿ya? Y analizar más al hombre, al ser humano, al individuo. Tuvo su auge en el siglo XV gracias a la imprenta, invención de la imprenta, y se extendió hasta el siglo XVI, ¿ya? La cuna, ¿ya? Va a ser Florencia, Italia, ¿no? Italia. ¿Ya? Va a ser la cuna del humanismo y también la cuna del Renacimiento, pues, ¿no? Florencia, Italia. Este movimiento surge en las ricas ciudades comerciales. ¿Ya? Ahí va a aparecer en las ricas ciudades comerciales del norte de Italia. Del norte de Italia, ¿ya? Ahí es donde van a aparecer las nuevas ideas. Bueno, en el norte de Italia había ciudades como Florencia, por ejemplo, Milán, que eran ciudades ricas por el comercio, actividad comercial. En esa época Italia era una Italia formada por ciudades-estado, ¿ya? Italia estaba formada por ciudades-estado. Ciudades-estado que eran llamadas repúblicas, así le decían, repúblicas. Y eran ciudades ricas por la actividad comercial, ¿ya? Ricas por la actividad comercial. Controlaban el comercio por el Mediterráneo. En esa época comerciaban por Oriente, ¿no? Comercio con Oriente por el Mediterráneo. Y estas ricas ciudades comerciales dominaban el comercio con Oriente por el Mediterráneo. Ciudades muy ricas, muy prósperas, ¿no? Mucho dinero, ¿está claro? Mucho dinero. Es ahí, en esas ciudades comerciales, es donde van a surgir las ideas humanistas. Ahora, los burgueses apoyan el humanismo para cambiar, ¿ya? Para cambiar la mentalidad feudal. La burguesía. Bueno, había cambios económicos, había desarrollo comercial, pero lo que no cambiaba era la mentalidad, ¿no? O sea, la gente todavía tenía un pensamiento medieval, un pensamiento feudal.
un pensamiento religioso, ¿no? Religioso. La gente era sumisa, resignada, ¿no? Que cumplía lo que la iglesia le decía, supersticiosa, ¿no? Que vivían más pensando en la felicidad celestial, ¿no? Felicidad celestial. O sea, más en ir al cielo, ¿no? Más en ir al cielo. Entonces, por eso que eran gente resignada, sumisa, ¿no? Sin sueños, ¿ya? Y procuraban hacer las cosas que la iglesia imponía, porque lo que ellos querían era ir al cielo, ¿no? Felicidad celestial. ¿Ya? Entonces, esa mentalidad feudal, ellos lo quieren cambiar, pues, por una mentalidad burguesa, una mentalidad capitalista, ¿no? Preocuparse por uno mismo, pensar en el éxito, en el progreso, en el desarrollo, ¿no? ¿Ya? No cuestionar al que gana plata, pues, porque la iglesia cuestionaba a los ricos, ¿no? Que ganan plata, acumulan fortuna, pues, ¿no? Entonces, que esas personas no sean vistas como pecadores, sino gente de éxito, ¿no? Que tiene progreso en los negocios, ¿ya? Entonces hay que cambiar esa mentalidad medieval, feudal, religiosa, por una mentalidad más abierta, más liberal, ¿no? Que sirva a los intereses de la burguesía, pues, ¿no? Los burgueses, ellos ven el éxito, ¿no? En los negocios, el logro personal, ¿no? ¿Ya? La felicidad en la tierra, ¿sí o no? Como parte de su ideología, pues, ¿ya? Y entonces por eso ellos quieren cambiar esa mentalidad feudal, atrasada, primitiva, supersticiosa, ¿ya? Por eso que los burgueses son los que van a apoyar, van a financiar a los humanistas, ¿no? Ellos van a financiar los libros, las publicaciones de los humanistas. El padre del humanismo va a ser Francisco Petrarca, ¿no? Francisco Petrarca va a ser el padre del humanismo. Petrarca, pues fue el primero en darle importancia, ¿no? Primero en darle importancia al estudio de la cultura clásica, ¿ya? De la cultura greco-romana. Él empezó a investigar, ¿no? Empezó a investigar textos de la antigüedad clásica greco-romana, ¿no? E inspirarse, ¿no? Inspirarse en las ideas que había en la antigüedad. Él escribió, pues, una obra llamado El Cancionero. Bueno, ya desde el siglo XIV, ya intelectuales comenzaron a preocuparse más por la persona, por el individuo, y no tanto por Dios, ¿eh? Por ejemplo, Dante Alighieri. Bueno, claro que al comienzo aún había mucha religiosidad al comienzo, y por eso que todavía había una mezcla, ¿no? De lo cristiano con lo pagano, ¿ya? Así que el siglo XIV, como todavía hay mucha religiosidad en los textos, todavía hay influencia de la religión. Por eso que ahí mezclan lo cristiano con lo pagano, pero ya están mirando más al individuo, al ser humano, ¿no? Por ejemplo, Dante Alighieri, en su Divina Comedia, ¿no? Él hace un viaje en busca de su identidad, ¿sí o no? De su identidad, ¿no?
Y ahí en estos viajes que hace, pasa por el infierno, el purgatorio, todo, ¿no? Ve a los seres humanos, sus virtudes, sus defectos, lujuria, soberbia, vanidad, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Mirando la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana. Claro, allá hay una obra donde hay religiosidad, habla de infierno, paraíso, purgatorio, pero también ya tomando en cuenta al ser humano, ¿no? Sus virtudes y defectos. Giovanni Boccaccio, en Sobre el Decamerón, que es una obra que tiene 100 cuentos, bueno, él deja de lado ya la religiosidad, ¿no? Y ahí pone como protagonista al hombre, ¿no? A un grupo de personas, individuos, del pueblo, muchachos, jóvenes, damas, que se refugian en una casa, en el bosque, escapando de la peste negra, ¿no? Y ahí cuentan su vida, sus vivencias, ¿no? ¿Ya? Y entonces ahí pone como protagonista a la persona, al ser humano, no a Dios. Deja a Dios de lado, ¿no? ¿Ya? En la obra del Decamerón. Y critica a la iglesia, ¿no? Hay unas críticas a la iglesia. Así que en estas obras del siglo XIV, obras de Dante, de Boccaccio, de Petrarca, entonces ya se está colocando como protagonista, pero al hombre, ¿está claro? Al hombre, al ser humano, no a Dios, sino al hombre. O sea, ya van dejando de lado la religiosidad. Ahora, vamos a ver por acá. Muy bien, las características. Del humanismo. A ver, una característica es que fue sobre todo literario, ¿no? Literario. ¿Ya? Fue literario. O sea, las ideas de los humanistas se difunden a través de la literatura, a través de libros, ¿está claro? A través de libros, ¿ya? Ahí ellos van a difundir su pensamiento, ¿ok? Literario. Otra característica es que es anti-escolástica. O sea, están contrarios al pensamiento escolástica, ¿no? La escolástica, ¿en qué se basa? En la fe. Se basa mucho en la fe. O sea, llegar a la verdad a través de la fe, ¿no? A través de la fe. La escolástica, además, es teocentrista. O sea, ponen en el centro a Dios. Y todo gira en torno a Dios. ¿Está claro? Centro, Dios. Y todo gira en torno a Dios. ¿Ya? Bueno, ellos van a cuestionar eso. Además, la escolástica plantea un pensamiento dogmático. Pensamiento dogmático. ¿Qué cosa es el pensamiento dogmático? Bueno, el pensamiento dogmático es que lo que te dicen, tú lo tienes que aceptar, ¿no? O sea, lo que te dicen, tú lo tienes que aceptar como una verdad, ¿está claro? Como una verdad. O sea, tú no puedes criticar, no puedes cuestionar, no puedes poner en duda, nada, ¿está claro? Entonces, lo que te dicen es. Lo que la iglesia te dice es, ¿está claro? Eso es, tú no lo puedes cuestionar, no puedes poner en duda. Ese es un pensamiento dogmático, ¿ya? Ese es el pensamiento de la iglesia. Lo que la iglesia dice, eso es, y tú no puedes cuestionar nada, ¿no? ¿Ya? Eso era parte, pues, de la filosofía escolástica, ¿ok? Llegar a la verdad a través de la fe. La fe lo explica todo. Poner a Dios en el centro. Y la verdad de la iglesia es incuestionable.
Tú no puedes dudar de eso, no puedes discrepar de eso, tú lo tienes que aceptar, ¿ya? Bueno, contra ese pensamiento surge el humanismo, pues. Y el humanismo pone en el centro al hombre. Antropocentrismo. O sea, pone en el centro al hombre. O sea, no rechazan a Dios, ¿ah? No rechazan a Dios. O sea, no son ateos, ¿ah? No son ateos. O sea, no niegan a Dios. No. Eso de negar a Dios ya fue en el siglo XVIII, ¿no? Siglo XVIII, cuando hubo ilustración, ¿no? Algunos ilustrados niegan a Dios y otros limitan a Dios a ser solo creador, ¿no? Eso fue en el siglo XVIII, ¿no? En la ilustración, donde algunos niegan a Dios, ateísmo, y otros limitan a Dios, ¿no? Como solamente como creador nada más, y ahí quedó todo, ¿no? Bueno, acá no, acá Dios sigue siendo importante, ¿no? Sigue siendo importante, pero que ya no va a estar en el centro, ¿está claro? Y que todo gire en torno a Dios. No, la religión es importante, pero para la armonía social, ¿no? Los valores religiosos son importantes, pero para la armonía social, para eso, ¿no? Mantener armonía social con los valores religiosos, ¿ya? Pero que no limite al hombre, ¿sí o no? Que no limite al hombre, ¿ya? Que no lo reprima en su pensamiento, en su desarrollo científico, ¿no? Que no lo limite. O sea, Dios sigue existiendo, ¿ya? No lo rechazan, pero Dios ya no va a estar en el centro, ¿ya? Y que la religión es importante para la armonía social, ¿no? Para eso. Pero no que limite al hombre, ¿no? No que lo limite. También el racionalismo. O sea, hay que llegar a la verdad, pero a través del conocimiento. No de la fe, sino conocimiento, ¿no? Hay que pensar. Tengo que sacar conclusiones, ¿sí o no? Y no creer todo por fe, ¿sí o no? Todo por fe, ¿ya? Antiguamente todo lo explicaban por fe. Porque hay terremotos, castigo de Dios, furia de Dios. Porque hay truenos, relámpagos, Dios, ¿no? O sea, todo es Dios, todo lo explican por fe, ¿ya? Bueno, y hay gente que todavía cree eso, ¿no? Sí, pero hay gente que todavía cree eso, ¿no? Hay gente que todavía cree eso, ¿no? A veces cuando hay algún terremoto, hay gente que sale a las calles y se arrodillan, ¿no? Dios, ¿no? Así es, rezan Dios, ¿no? O sea, hay gente que todavía cree eso, ¿está claro? Que en esos fenómenos naturales está Dios, ¿no? Que Dios es la que provoca los terremotos y por eso que cuando ocurre están rezando a Dios, cálmate Dios, ¿no? Sí, pero hay gente que todavía en pleno siglo XXI, hay gente que todavía tiene ese pensamiento, ¿está claro? Así es, aunque parezca mentira, ¿no? Hasta un congresista, ¿no? Un congresista recontra religioso, Esdras se apellida, ¿no? Esdras, ahora recuerdo, ¿no? Una vergüenza para el Perú, pues, una vergüenza, ¿no? Cuando hablaron de un terremoto en Chile, ¿sí o no? Dijeron terremoto en Chile. ¿Qué dijo este congresista, no? Dijo, bueno, eso es porque Dios está molesto, porque en Chile legalizaron el matrimonio homosexual, ¿no? En Chile legalizaron el matrimonio homosexual. Y que según este congresista peruano, Dios está molesto y por eso que hubo ese terremoto en Chile, ¿no? Castigo de Dios, ¿no? O sea, imagínate, estamos siglo XXI y todavía tienen esa idea. Y encima es un congresista de la República todavía, ¿no? Está recontra loco, pues, ¿ya? Bueno, hay gente así, pero todavía hay gente así. Todavía queda, ¿ya? Bueno, ellos plantean eso, ¿no? Uno debe ver la verdad, pero a través del conocimiento, de la razón, el pensamiento, sacar análisis, conclusiones, juicios. Ellos además plantean el pensamiento crítico. Pensamiento crítico, ¿ya? Pensamiento crítico.
¿no? O sea, yo no debo creer todo lo que me dicen, pues. No debo creer todo lo que me dicen. Tengo que yo mismo sacar mis propias deducciones, ¿sí o no? Y ver si es verdad o no es verdad, pues. O sea, porque me lo dicen, ya, yo tengo que aceptar y creer. No, pues así no es tampoco. Pues el que acepta, el que dice eso, no, pero él me dijo, ¿sí o no? No, pero él me dijo. Ah, o sea que porque él te dijo ya es cierto, ¿no? O sea, él te dijo que si te pones la vacuna te vas a volver un celular caminando, ¿sí o no? ¿No? Ya, porque te dijo ya es verdad. Que no razonas, ¿sí o no? Que me va a poner un chip. Un chip. ¿Qué pensar, pues? ¿Cómo va a poner un chip? ¿Sí o no? ¿Cuánto cuesta un chip? Elon Musk vende su chip para el cerebro a $40,000 cada uno. Oye, ¿tú crees que te van a estar poniendo chip de $40,000? Y encima 4 veces todavía. No, pues sí. ¿Qué pensar? Pues hay que razonar. ¿Sí o no? O sea, yo no debo creer lo que otro me dice. O sea, porque él me dice, ya es. ¿Sí o no? No, pero él me dijo. No, pero él dice. No, pues uno tiene que sacar sus propias ideas, ¿no? Si algunos me dicen, no, que el mejor sistema del mundo es el socialismo, que trae paz, igualdad, que no hay pobreza, no hay explotación, ¿sí o no? Y tú, sí, porque te lo dijo. O sea, yo tengo que pensar, pues, a ver, ¿qué países son socialistas? Venezuela, miseria, pobreza, ¿sí o no? La gente arriesga su vida para irse a otro lado. ¿Cómo va a ser un paraíso eso? Cuba es una isla prisión, ¿no? No dejan que la gente se vaya, tienes que escaparte. Corea del Norte, país prisión, no dejan que te vayas, te tienes que escapar. Entonces, ¿cuál paraíso socialista? ¿Cuál? ¿No? Camboya, país socialista, asesinaron como a 3 millones de camboyanos, ¿no? Entonces, ¿cuál? Entonces yo tengo que sacar mi propio análisis, ¿sí o no? Y no debo estar aceptando, no debo estar creyendo lo que me dicen o no. No, pues yo tengo que analizar, ¿ya? Ver otras cosas, ¿no? Lo que pasó en otros lados, y en base a eso saco mi propia conclusión. Pensamiento crítico, ¿está claro? O sea, uno no debe aceptar lo que te dicen o estar repitiendo lo que te dicen. Tú mismo razona, saca tu juicio, ¿ya? Pensamiento crítico. También el individualismo, ¿no? O sea, colocar al hombre primero, al ser humano y no a Dios. Amor a la naturaleza, ¿ya? Esto tiene que ver pues con el desarrollo de la ciencia, desarrollo científico, amor a la naturaleza, porque en los tiempos medievales como que la ciencia estaba medio muerta, porque la iglesia frenaba, ¿no? La iglesia frenaba el desarrollo de la ciencia, ¿ya? Y tú tenías que aceptar lo que la iglesia te decía. Si la iglesia dice que la Tierra es el centro del universo, ya, eso es geocentrismo, ¿no? Geocentrismo. La Tierra es el centro. Tú no puedes cuestionar eso. Si la iglesia dice que el único planeta es la Tierra y es el único que tiene vida, eso se acepta. ¿Está claro? Eso. Tú no puedes cuestionar eso, ¿ya? Y si tú lo cuestionas, te capturan, te excomulgan, te enjuician, te queman, ¿no? Entonces tú no podías ir contra lo que la iglesia decía, ¿no? Entonces eso era un freno para la ciencia, ¿está claro? Era un freno para la ciencia. Pero ahora con las nuevas ideas humanistas, ¿no? Entonces va a empezar un desarrollo científico, pues, ¿está claro? Así es, va a empezar el desarrollo científico. La astronomía, ¿no? La astronomía, Galileo, Copérnico, Giordano Bruno, la anatomía, ¿no? Besalio, Servet, etcétera, ¿no? Entonces va a empezar un desarrollo de la ciencia, pero gracias a las nuevas ideas del humanismo. Aparte de esto, también la felicidad terrenal. Carpe diem, sí decían, ¿no? Carpe diem. ¿Qué cosa es carpe diem?
Vive el día. Así es. Vive el día sin pensar en el mañana. Carpe diem. Vive el día sin pensar en el mañana. Porque la gente se limitaba, pues, ¿no? La gente se limitaba, la gente se reprimía, ¿no? La gente dejaba de hacer muchas cosas, pensando que en el futuro se irán al cielo, pues, ¿no? Sí, pues, lo que pensaban, ¿no? Que en el futuro se irán al cielo. Pensaban en el mañana, ¿sí o no? La felicidad celestial que les espera. Y su vida era muy limitada, muy reprimida, ¿ya? Pero ellos dicen, oye, vive, disfruta la vida, ¿sí o no? Disfruta la vida. Piensa en el ahora, no en el mañana. A lo mejor no ver ni mañana siquiera, ¿sí o no? Claro. Entonces piensa ahora, vive el día. Felicidad terrenal. O sea, piensas en ser feliz aquí, en la tierra, y no estés pensando en que vas a ser feliz en el cielo, ¿ya? Eso es lo que ellos planteaban a las personas. Y también planteaban la difusión del conocimiento. La difusión del conocimiento. Bueno, ¿cómo hacer que la gente no sea tan supersticiosa, ¿no? Que la gente no sea supersticiosa, que no sea prejuiciosa, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo quitarles la ignorancia a la gente, ¿no? Porque la gente que es supersticiosa, ¿no? Supersticiosa, prejuiciosa, es gente ignorante, ¿sí o no? Claro. Donde vemos más superstición es en las zonas pobres, ¿no? Es ahí donde hay la gente más supersticiosa, en las zonas pobres, ¿no? A veces sale un cuy con 2 cabezas, ¿sí o no? Dios, mala suerte, ¿sí o no? Algo malo va a pasar, ¿no? Sí, pues. Entonces, a veces la gente que no tiene mucha educación, mucha cultura, la gente más ignorante, es más supersticiosa, es más fácil de engañar que aquellos que tienen preparación, conocimiento, ¿no? Por eso ellos decían, hay que difundir el conocimiento a todos los sectores sociales para que la gente deje de ser tan ignorante, tan supersticiosa, ¿no? ¿Ya? Como eran muchos en aquella época. Y que hasta ahora siguen, ¿eh? Hasta ahora hay gente así, ¿eh? Hasta ahora hay gente así. ¿Está claro? Que cuando ven alguna cosa fuera de lo normal, decían, algo malo va a pasar, ¿sí o no? Al toque nomás ya, el prejuicio, el fanatismo, ¿no? Entonces por eso ellos van a plantear eso, ¿no? ¿Ya? Que la cultura llegue a todos los sectores sociales y no solamente a las élites, porque los únicos cultos eran las élites, nada más, y no las grandes mayorías, ¿ya? Eso es lo que van a plantear los humanistas. Ahora, la difusión del humanismo, va a ser posible, ¿ya? Va a ser posible gracias a la imprenta, la invención de la imprenta. La imprenta va a ser llamado el vehículo del humanismo. Así es, el vehículo del humanismo. El que va a permitir transmitir las ideas y que lleguen a todos, ¿no? La imprenta, ¿no? A ver, pregunta de cultura general para mis jóvenes compatriotas que me acompañan esta mañana. ¿A quién se le considera el inventor de la imprenta? Muy bien, Gutenberg, ¿no? Johann Gutenberg. Bueno, pero más que inventor, yo diría el que lo perfeccionó, ¿no? Sí, pues, o sea, más que el que lo haya inventado, el que lo ha perfeccionado, ¿no? Sí, pues lo ha perfeccionado. Porque ya antes había imprentas, ¿eh? Antes había imprentas. ¿Dónde, a ver, en qué país aparecieron las primeras imprentas?
A ver, ¿en qué país habrán aparecido las primeras? ¿En? China. Muy bien, querido Pulpín, compatriota futuro de tu país. China, ciudadano, China. La invención de la imprenta se le atribuye a un chinito, Pi Shen. Pi Shen. Pi Shen. El chino Pi Shen. Allá en China, primero usaban unos moldes de madera donde grababan lo que quieren imprimir, pero en la madera, ¿no? Es una chambaza, ¿sí o no? Una chambaza, pues, artesano, ¿no? O sea, ahí tienes que, ¿no? Tienes que grabar en la madera lo que quieres imprimir, ¿eh? Ahí, grabado en la madera, o sea, chamba de artesano. Luego esa página que has grabado en la madera, le echas tinta, lo entintas, ¿no? Con tu brocho, tinta. Y pones las hojas encima, ¿no? Entonces ya la hoja sale impresa. Ya, pero esa planchita solo te servía para una página nomás, pues. O sea, tenías que hacer, pues, decenas de planchitas, ¿no? ¿No? Para imprimir, ¿sí o no? Decenas de planchitas, ¿no? Luego Pi Shen hizo un arreglo, ¿no? Él hizo un arreglo. En lugar de letras grabadas en la madera, usar letras movibles. Letra movible. ¿Ya? Letra movible. No grabada en la madera, sino movible. Pero esa letra movible lo hacía de porcelana. Porcelana. Imagínate, hacer letriz de porcelana ya. Y con estas letras movibles lo colocaban ahí en una placa, ¿no? Ahí. Y luego lo entintaban e imprimían. Bueno, como es movible, una vez que ya imprimiste todas las hojas que quieres, lo sacas y armas otra página, ¿no? Ya un poco más rápido, ¿no? Pero la porcelana se raja, se rompe, ¿no? Bueno, en Europa, este sistema chino lo van a mejorar. Primero, Lorenzo Koster. Este Koster empezó a utilizar tipos movibles, pero de madera. No de porcelana como en China, sino de madera. Tipo movible de madera, letra movible de madera. O sea, bastantes letritas de madera que lo colocaban ahí, pues, ¿no? En una base y ahí imprimían, ¿no? Ya. Era un poco más duradero que la de porcelana. Pero, como es madera, se hincha, ¿no? Se hincha. Se deteriora rápido también. Y ahí fue donde apareció Gutenberg, pues. Y este Gutenberg es el que usó letras movibles, pero de metal. Así que Gutenberg va a usar letras movibles, pero de metal. ¿Está claro? No de madera, sino de metal. Metal. Bueno, y como ya es metal, ya es más duradero, pues, ¿no? Así es. Como es metal, es más duradero. ¿Está claro? Es metal, es más duradero. ¿Ya? Y entonces esa imprenta de Gutenberg es la que va a tener mayor éxito, ¿no? Mayor éxito. ¿Ok? Y es la que se va a usar. Así que Gutenberg, más que inventor, si queremos decir inventor, tenemos que hablar de Pi Shen, ¿no? China, el que la perfeccionó, el que la mejoró, fue Gutenberg. ¿Por qué es importante la imprenta? Por varias razones, ¿ah? Varias razones. A ver. Antes, para hacer libros, lo tenías que hacer a mano. A mano. ¿Está claro? A mano. Y los que hacían los libros eran los sacerdotes. Sacerdotes. O sea, tú le tenías que encargar a unos sacerdotes que te hagan un libro, ¿no? Y entonces estos sacerdotes tenían que transcribir, ¿no? De un libro y escribir para hacer otro libro, ¿no?
sacerdotes. ¿Está claro? Ellos tenían el control de hacer libros, sacerdotes. Y te cobran, no es gratis, te cobran. Y cobran bastante, cobran bastante. Y como cobran bastante, por eso que los únicos que podían disponer libros son las élites, los que tienen plata nomás. Cualquiera no tenía libro. Cuesta. Ahora, por ejemplo, hacer una Biblia, ¿no? Una Biblia. Escribir una Biblia es costosísimo. Por eso las Biblias eran muy escasas. Así que escasez de libros. Escasez de libros. Segundo, que estos sacerdotes te hacen el libro en latín. En latín. Idioma latín, que es la lengua culta. Latín, lengua culta. Y el idioma latín solamente lo saben un grupo, ¿no? Las élites, nada más. Solamente para ellos. Latín. Tercero, que como estos sacerdotes son los que hacen el libro, ellos no van a escribir nada que vaya contra la iglesia, pues. Que atente contra la iglesia, ¿no? O sea, una especie de censura, ¿está claro? Como una censura. O sea, si algún humanista quiere dar a conocer sus ideas, ideas que van contra el pensamiento medieval de la iglesia, no lo van a escribir ellos, pues. No lo van a escribir. O sea, una censura, ¿no? Una censura. ¿Ya? Entonces, pero ahora esto, gracias a la imprenta, va a cambiar. Va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora, gracias a la imprenta, se pueden difundir libros a menor precio, ¿no? A menor precio. Entonces puede llegar a más gente los libros. Segundo, que ahora ya no están sujetos a la iglesia. Ya no, porque los que tienen imprenta son burgueses, ¿no? Burgueses. Que tienen imprenta, negocio de imprenta, ¿no? Burgueses. Y entonces ellos no censuran, pues. Ellos publican. O sea, ya no hay la censura de la iglesia, porque ya no pasa por los sacerdotes. Y tercero, que estos libros los escriben, pero en el idioma de cada pueblo, el idioma de cada país, ¿no? Para que la gente entienda. Porque cuando lo hacen en latín, el latín es la lengua culta, que solamente lo tienen las élites. Pero ahora ellos publican libros, pero en el idioma de cada país, ¿no? De cada pueblo. Entonces ya, como es en tu idioma, pues, tú ya entiendes, ¿sí o no? Claro, pues, si tú fueras una librería y todos los libros estén escritos en latín y tú no sabes latín, no entiendes nada, ¿sí o no? No lo vas a leer, pues. Entonces ahora, gracias a esta imprenta, empiezan a difundir los libros, pero en idioma de cada pueblo. Entonces ahora se pueden difundir las ideas humanistas, ¿no? Se pueden difundir, la gente puede conocer el nuevo pensamiento humanista, ¿ya? Gracias a la imprenta. Por eso que este invento, que no parece tan trascendental, ahora, en este momento, no nos parece tan trascendental, pero en aquel momento fue muy importante para la difusión de las nuevas ideas humanistas, la imprenta. Igual que la brújula, ¿no? Hoy la brújula para nosotros es una cochinadita, ¿sí o no? La brújula, pero en aquella época fue un invento importante, la brújula. Si no fuera por la brújula, Europa no hubiese dominado el mundo, pues. No hubiesen cruzado los océanos y llegar a nuevas tierras, ¿no? Sin una brújula. Por eso que es un invento que hoy nos parece así pichi, pero que en aquella época era importante, ¿sí o no? Importante, ¿no? Igual que la imprenta, pues, ¿no? Importante invento. Bueno, aparte de la imprenta, también el uso de lenguas romances. Uso de lenguas romances, lo que llaman lengua vulgar. Lengua vulgar. Bueno, ¿por qué lengua vulgar? Primero, ¿qué es lengua romance? Las lenguas romances son el italiano, ¿no? El italiano, el francés, el español, el portugués, ¿no?
Lenguas romances. Lo que habla la gente. Y le dicen lengua vulgar. ¿Por qué? Porque la lengua culta es el latín, pues. La lengua culta es el latín. ¿Está claro? Esa es la lengua culta, latín. En cambio, las otras lenguas, que no es latín, son lenguas vulgares, ¿no? Lengua vulgar. Y entonces ahora, para difundir el humanismo en los libros, se usa la lengua vulgar, la lengua romance, para que toda la gente lo pueda entender, ¿ya? Lo pueda leer, pueda conocer esas ideas nuevas. Además, se va a difundir por universidades y academias. Universidades y academias, ¿no? Aparecen universidades como la Universidad de Alcalá, de Henares, en España, o la de Lovaina, en Francia. Academias como la Academia de Florencia, la Academia de Milán, ¿no? Bueno, en las universidades que se fundaron en el siglo XV, Alcalá de Henares y Lovaina, Alcalá en España, Lovaina en Francia, se enseñan las ideas humanistas, ¿eh? En esas universidades se enseñan las ideas humanistas. En otras universidades todavía siguen con la enseñanza escolástica, ¿no? Todavía hay mucha influencia de la iglesia, pero ahí, fundadas en el siglo XV, se enseñan con las nuevas ideas humanistas, ¿ya? En esas universidades. Y academias. Las academias en ese momento eran círculos de intelectuales. ¿Está claro? Círculos de intelectuales. Intelectuales que estudian la cultura clásica, la cultura greco-romana, lo estudian, ¿no? Todos los textos de filosofía, de ciencia, ¿no? Todo, de la época antigua, lo estudian. Lo traducen a lengua romance, a lengua vulgar, ¿no? Lo traducen y lo publican. Es lo que hacen, ¿no? En las academias. Círculos de intelectuales humanistas estudian la cultura clásica, traducen los textos clásicos a lengua vulgar y luego se publica. Pero para que existan estas academias fue necesario el apoyo económico de los burgueses. ¿Está claro? Burgueses. Son los burgueses los que van a financiar estas academias. Ellos van a mantener a estos intelectuales y les van a pagar sus publicaciones. La burguesía, ¿está claro? La burguesía, ¿no? Como los Medicis de Florencia o los Sforza de Milán. Ellos van a mantener con sus enormes recursos económicos esas academias, ¿no? Así que todo esto va a permitir, ¿no?, la difusión de estas nuevas ideas humanistas, ¿eh? Muy bien, queridos jóvenes, hasta esta partecita entonces que hemos explicado lo que es humanismo. Entonces, el humanismo es ideología, es pensamiento, es filosofía, ¿está claro? Que quieren cambiar tu mentalidad medieval, tu mentalidad feudal, de mucha influencia religiosa, ¿no? Entonces te quieren cambiar esas ideas que tienes, supersticiosa, prejuiciosa, conformista, ¿no? Resignado, temeroso de Dios, ¿ya? Cambiarte esas ideas, ¿ok? Por ideas modernas, ¿ya? Que buscan que tú como ser humano te realices como persona, que progreses, que tengas éxito, ¿no? Y no estar tan pegado a la religión, ¿está claro? No estar tan pegado a la religión. Entonces lo que buscan, ¿no? Esas ideas humanistas, que pienses, que razones, pues, que entiendas, y no creer todo lo que la iglesia te dice, pues, ¿ya? Muy bien, entonces hasta acá, ¿tienen alguna preguntita, queridos
jóvenes compatriotas, futuro de este país que se cae a pedazos. Dime, Pulpín. ¿Qué eran los mecenas? Los mecenas, como ya les dije, a ver, ¿por qué funcionan las academias? A ver, supongamos que yo quiero hacer investigaciones, ¿sí o no? Ya, estoy estudiando, leyendo, ¿no? Ya. ¿De qué vivo? ¿Sí o no? ¿De qué vivo? ¿No? ¿Cómo me voy a mantener? Entonces, por ahí alguna persona rica me dice, tú investiga nomás, no te preocupes por la plata, yo te voy a mantener. Y cuando termines tu obra, yo te la publico. Ya, esa persona que me va a mantener y que publicará mi obra va a ser mi mecenas. Mi mecenas. ¿Sí o no? Mi mecenas. El que me va a apoyar y me va a financiar. Ese es un mecenas. ¿Está claro? Así es. Y aquí los mecenas de los humanistas eran sobre todo burgueses. Burgueses. Porque a estos burgueses les interesa cambiar la mentalidad feudal, religiosa, por una mentalidad moderna, pro-burguesa, pro-capitalista, ¿no? Que miren el logro personal, el éxito personal, ¿no? Del individuo, ¿ya? Así, o sea, son los que mantienen, ¿no? Los que mantienen, ¿ya? Así es, son los mecenas, gente de replata, gente rica que te va a mantener, ¿no? Y te va a publicar y te va a difundir tu obra, ¿no? Mecenas. Muy bien, ¿alguien más por ahí tiene alguna otra preguntita antes de pasar a la siguiente parte? Profesora, ¿a qué se refiere por individualismo? Individualismo es que el individuo se preocupe por él, por su persona, más que nada por eso, ¿no? Por él. Porque en la época medieval interesaba más el colectivo, ¿no? El colectivo, ¿ya? ¿Ya? No tanto la persona, sino el bien colectivo, ¿no? ¿Ya? La sociedad en su conjunto. Pero ahora los individuos dicen, preocúpate por ti, ¿sí o no? Por ti. Busca tu logro personal, tu éxito personal, tu felicidad personal. ¿Está claro? Así es. Entonces, mirar eso, más a la persona, al ser humano, al individuo, ¿no? Que estar mirando en conjunto a la sociedad, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que ellos dicen, ¿no? O sea, tú, mírate como tú, como persona y busca tu éxito y tu logro personal, ¿no? ¿Ya? Eso se refiere al individualismo. ¿Ok? A ver, vamos a ver por acá. Dime. Mamita. ¿Hay características desfavorables del humanismo? ¿Desfavorables? Sí. Desfavorable será para la iglesia, ¿no? Claro, desfavorable, pero desfavorable será para la iglesia, ¿no? Porque ahora la iglesia pierde importancia, ¿no? Ya no va a dominar tanto la vida de las personas. La gente ya no va a creer ciegamente en lo que te diga la iglesia, va a haber menos prejuicio, menos fanatismo, ¿no? De las personas, ¿no? O sea, será desfavorable, pero para la iglesia, ¿sí o no? Para la iglesia, ¿no? Así es, para ellos. Pero la sociedad va a progresar, se va a modernizar, va a haber desarrollo científico, va a mejorar la medicina, por ejemplo, ¿no? Sí, pues. Porque antes no te dejaban hacer experimentos, no te dejaban estudiar cuerpos, no te dejaban abrir cuerpos para hacer investigaciones, estaba prohibido. Entonces, eso limita la medicina, pues, ¿no? No se pueden tratar enfermedades, nada, ¿no? Pero ahora, gracias a las nuevas ideas, va a haber más investigación científica, ¿no? Y va a haber grandes avances en el campo de la medicina, ¿no? Entonces, para la sociedad va a mejorar. La iglesia va a ir perdiendo predominio en la sociedad, ¿no? Sí, y ahora tenemos una iglesia pues bastante limitada, ¿no? Que ya no determina la vida de los seres humanos, ¿no?
Así es. Para ellos fue desfavorable, pero no para la sociedad. Muy bien. Vamos a ver. Dime, Pulpín. Entonces el humanismo también ayudó a que se formaran las monarquías centralizadas. Las monarquías centralizadas. Bueno, ahí tiene que ver el pensamiento de Nicolás Maquiavelo, ¿no? Así de Nicolás Maquiavelo, que fue un humanista en el campo político, ¿no? Así es, y Nicolás Maquiavelo en Sobre el Príncipe, bueno, enseña cómo gobernar, que el que gobierna debe acumular todo el poder, ¿sí o no? Todo el poder, ¿ya? Que no hay que estar sometido pues a la iglesia, más bien en el Estado moderno, la iglesia va a estar subordinada al rey, pues, ¿no? En el Estado moderno, ¿no? La iglesia estará subordinada al rey. El regalismo, ¿no? El regalismo, el poder del rey sobre la iglesia, ¿no? Entonces va a haber un debilitamiento de la iglesia, pues, y una subordinación al rey. Bueno, eso también va a influenciar las ideas humanistas. Bueno, las ideas humanistas van a influenciar en el Renacimiento, que es un movimiento cultural, va a influenciar en la reforma religiosa y va a influenciar en el nacimiento del Estado moderno, porque va a haber una iglesia más debilitada, el poder papal como que disminuye, y eso le permitió a los reyes concentrar poder e incluso subordinar a la iglesia al poder del rey, ¿no? El llamado regalismo. Así es, Pulpín, así es. Tuvo que ver en esos tres aspectos, sobre todo. Tuvo que ver en el renacimiento cultural, tuvo que ver en la reforma religiosa, tuvo que ver en el desarrollo científico y en el Estado moderno absolutista, ¿no? Así es, Pulpín. Muy bien, ya. A ver, bueno, los principales representantes, ¿no? Los principales representantes del humanismo, ¿ya? Bueno, uno de los más conocidos fue el famoso Erasmo, Desiderio Erasmo de Rotterdam. A este Erasmo de Rotterdam se le considera como el príncipe del humanismo, ¿ya? Es el príncipe del humanismo. Sus obras más conocidas, los elogios a la locura, o también llamado encomio a la estulticia. Y sus adagios. Bueno, que eran como refranes, ¿no? Como refranes. Bueno, sobre todo los elogios a la locura, ¿no? O encomio a la estulticia. Encomio es como una alabanza, ¿no? Encomio, alabanza. Estulticia, estupidez, ¿no? Alabanza a la estupidez, ¿ya? Bueno, Erasmo de Rotterdam criticó mucho la corrupción de la iglesia. Él criticó mucho la corrupción de la iglesia. Pidió a la iglesia que se reforme sola. Pidió a la iglesia, refórmense solos, ¿sí o no? Refórmense solos. Cambien, mejoren, ¿sí o no? Porque ya demasiada corrupción había ya en el seno de la iglesia. Mucha ambición, querían mucha riqueza, ¿no? Querían sacar plata como sea. Entonces él le pidió a la iglesia que se reformen, que se cambien, ¿ya? Criticó a la sociedad de su época, ¿no? Decía que esta sociedad es muy supersticiosa, ¿no? Muy fanatizada, ¿no? Muy ignorante, ¿no? Criticaba. Creían en los demonios, en las brujas demasiado, ¿no?
creían que brujas y demonios se reunían en el bosque a hacer orgías, ¿no? Orgías, los llamados aquelarres, donde se reunían demonios femeninos, súcubos, con demonios masculinos, íncubos, ¿no? Y que hacían ahí unas reuniones con orgía, donde hasta el propio diablo participaba, ¿no? ¿Sí, pues? Entonces la gente tenía esas creencias. Cualquier cosa fuera de lo normal ya les parecía que ahí hay algo de malo, ¿sí o no? Presencia satánica, ¿sí o no? Presencia satánica, ¿no? O furia de Dios. A lo mejor una persona por ahí, a lo mejor es epiléptica, ¿no? Sufre un ataque de epilepsia y la gente cree que el diablo lo está poseyendo, ¿no? Está poseído por el diablo. Y ahí lo matan a palazos, ¿no? ¿Ya? A lo mejor algún animal pasó cerca a tu casa y dejó sus patitas ahí. Y dice, oye, el diablo ha pasado por acá. Y ahí queman la casa, ¿no? Bueno, y así, pues, ¿no? La gente es muy prejuiciosa, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, una persona fue quemada en la época de la Inquisición por prejuicios, ¿no? Por prejuicios. Acá vino un francés llamado Mateo Salado, o Mateo Salade, ¿no? Y este Mateo Salade iba a una huaca que está por Breña, Plaza de la Bandera, la huaca, que hoy se llama Mateo Salado. Iba a hacer excavaciones, pero buscando restos arqueológicos, ¿no? Seguramente quería saquear. Y la gente lo miraba con huesos, ¿no? A veces se llevaba cráneos a su casa, ¿no? Pero por lo que estaba ahí escarbando, saqueando, ¿no? Y la gente cree que se llevaba esos cráneos para hacer culto al diablo, ¿no? Culto al diablo. O sea, era por cuestiones arqueológicas. Pues la gente pensaba que era culto al diablo. Por eso se lleva los cráneos, ¿no? Y al final lo denunciaron ante la Inquisición y lo quemaron, pues, a este Mateo Salado, ¿no? Entonces la gente tenía ese fanatismo, ¿no? Esa ignorancia, todos lo veían ahí satánico, ¿no? Y entonces Erasmo critica eso, ¿no? En su obra Elogios a la locura o Encomio a la estulticia, a la estupidez, tanto fanatismo de la gente, ¿sí o no? Tanta creencia que tienen, tanta ignorancia, ¿no? Bueno, hasta ahora existe, ¿no? Hasta ahora existe, ¿está claro? Hasta ahora existe esas creencias, ¿no? Por donde yo vivo, por ejemplo, hay una señora que vive sola, ¿no? Es medio, ¿no? Medio viejita y sola, ¿no? Y algunas vecinas dicen, debe ser bruja, dicen, ¿no? Debe ser bruja, ¿no? O sea, hablan así, debe ser bruja. Una pobre señora ancianita que vive ahí, bruja debe ser, ¿no? ¿Ya? Algo le pasa a un niño, seguro le echó mal de ojo, ¿no? Entonces, todavía hay gente así, todavía queda gente, ¿sí o no? Que tiene esas creencias, ¿ya? Otro, por ejemplo, otro humanista, Tomás Moro, que era un humanista inglés. Él es el autor de una obra llamada, pues, Utopía. En esta obra, él habla de una isla, la isla Utopo, una isla, ¿no? Utopo, donde no hay propiedad privada, no hay diferencias sociales, no existe. Donde todo es colectivo, todos trabajan, y lo que se produce va a los almacenes, y donde la gente pide según sus necesidades, ¿no? No hay peleas, no hay lucha, no hay nada, ¿está claro? Nada. En la isla Utopo, y se permite que la gente, si quiere morir, bueno, ya mátate nomás. Eutanasia, ¿no? Eutanasia, ¿está claro? Se permite, ¿no? La eutanasia. Bueno, ya no quiero vivir, ya pues, muere, se permite, eutanasia, ¿no? Entonces, se supone que ahí todos son iguales, no hay ninguna diferencia, nada. La isla Utopo, ¿no? Que para algunos puede ser una idea socialista o no, una idea socialista, ¿no? Tomás Moro, humanista inglés. Otro era el famoso Nicolás Maquiavelo.
que escribió una obra, El Príncipe, una obra de política, ¿no? Una obra de política, ¿está claro? Política, donde enseña el arte de gobernar, cómo llegar al poder, o sea, te enseña cómo llegar al poder y qué hacer para no perderlo, ¿no? O sea, cómo llegar al poder y qué hacer para no perderlo. Y que debe ser un gobierno fuerte, duro, autoritario, para que establezca la paz social, ¿no? La paz social, ¿no? Porque existe la idea de que el hombre por naturaleza es malo, ¿sí o no? El hombre por naturaleza es malo, ¿ya? Y si nadie lo controla, vive en la maldad. Y debe haber un Estado fuerte, ¿sí o no? Un Estado fuerte, centralizado, que ponga orden social, ¿sí o no? Que ponga orden social, ¿ya? Enseña que el gobernante debe ser un gobernante astuto, mentiroso, ¿sí o no? Mentiroso, ¿no? Bueno, ya tenemos uno ahorita, ¿no? Ahí, que lo que puede ganar con engaños, con mentiras, no es necesario ganarlo por la fuerza, ¿sí o no? ¿No? Entonces es lo que él enseña, ¿no? Enseña a los que quieren gobernar, ¿no? A los que quieren gobernar, ¿ya? Bueno, seguramente que Castillo ha leído su obra, por eso que engaña, miente, ¿sí o no? Se hace pasar por inocente, ¿no? Sí, pues el arte de engañar. Lo que interesa es mantener el poder, ¿está claro? Es lo que interesa, llegar al poder y mantenerte en el poder. No interesa cómo, no interesa los medios que uses. De ahí viene la famosa frase, el fin justifica los medios. Bueno, el fin justifica los medios, ¿no? Otro humanista, por ejemplo, importante va a ser Lorenzo Valla. Lorenzo Valla demostró que la donación de Constantino, esta donación de Constantino es la base jurídica que da origen al Estado pontificio. Bueno, él demostró que la donación de Constantino al Papa Silvestre es falsa. ¿Ya? Donación de Constantino al Papa Silvestre es falso, no es verdadero. A ver, según la iglesia, ¿no? Según la iglesia, ¿no? El emperador romano Constantino, según la iglesia, el emperador romano Constantino, el que dio el edicto de Milán, tolerancia religiosa, dice que él donó al Papa Silvestre, tierras en Roma, ¿no? La colina vaticana y sus alrededores. La donación de Constantino, ¿no? Al Papa Silvestre. Tierras en Roma, la colina vaticana. Se llama Colina Vaticana, se llama. De ahí viene el nombre del Vaticano, pues, el Vaticano, ¿no? Colina Vaticana, donde San Pedro fue crucificado. La colina Vaticana es el lugar donde San Pedro fue crucificado en la época del emperador Nerón. Nerón, pues cuando era emperador Nerón, que sacrificó muchos cristianos, los mató,
Bueno, San Pedro fue crucificado en la colina Vaticana, lo crucificaron de cabeza, ¿no? La colina Vaticana. Bueno, esas tierras donde fue crucificado San Pedro, colina Vaticana y sus alrededores, Constantino se lo donó al Papa Silvestre. Y hay un documento de eso, ¿no? Ya, esta llamada donación de Constantino, luego lo usó el Papa Esteban II, para que el rey de los francos, Pipino el Breve, para que el rey de los francos, Pipino el Breve, le entregue tierras al Papa, ¿no? Entonces el Papa Esteban II le mostró al rey de los francos, Pipino el Breve, ¿no?, que había conquistado esa zona de Italia, derrotando a los lombardos, ese documento, la donación de Constantino. Y entonces Pipino el Breve, en base a este documento, le dio al Papa Esteban II esos territorios, para que sea su territorio. Y ahí sí nació el Estado Pontificio, ¿no? El Estado Pontificio, lo que hoy se llama el Vaticano. ¿Está claro? Pero Lorenzo Valla demostró que ese documento es falso, no es real. ¿Está claro? No es real. Ya, él lo comprobó, comprobando que la forma del texto no era lo que se acostumbraba en esa época, ¿no? No era la forma. ¿Ya? Si tú, por ejemplo, ahorita ves un texto escrito en la colonia con un texto escrito hoy, vas a ver que hay una diferencia. El uso de las letras, por ejemplo, ¿no? La forma de escribir. Vas a ver, ves un texto colonial y un texto actual, vas a ver diferencias. No es igual. Entonces él dijo, el texto de la época no corresponde al texto que está ahí en ese documento, ¿no? Falso. ¿Ya? Y que además menciona cosas que en esa época no existían, ¿no? Es como que yo diga que los incas comían pollo, ¿sí o no? No comían pollo porque no había, pues, ¿ya? Falsedad. Entonces él demostró eso, que ese documento es falso, Lorenzo Valla. O sea que el Estado Pontificio tiene su origen en un documento falso, la llamada donación de Constantino, falso, ¿no? O sea que el Estado del Vaticano fue creado sobre una falsedad, un documento que los propios papas falsificaron, ¿no? Para tener territorio, ¿no? Territorio, ¿ya? Lorenzo Valla. Bueno, aparte de estos humanistas, hay otros humanistas, ¿no? En España, ¿no? Juan Luis Vives, Antonio Nebrija, Guillermo Bude, ¿no? Pico de la Mirandola, Leonardo Bruni, etc. Hay muchos humanistas, ¿no? ¿Ya? Pero estos de acá son los más conocidos. Bueno, estas ideas del humanismo, como ya les dije, van a tener influencia en otros procesos, ¿no? Las nuevas ideas humanistas van a influenciar en otros procesos. ¿En qué otros procesos? En el Renacimiento, en la Reforma religiosa y en el Estado moderno, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora cómo influenció las ideas humanistas en el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento. Muy bien, queridos jóvenes compatriotas, hasta esta partecita. ¿Tienen alguna consulta que hacer antes de pasar al Renacimiento? ¿A qué hora termina, mamita? Ya, listo. Que me paran cambiando de horario aquí cada semana. ¿No, mamita? Sí, pues ahora ya no nos vamos 4:10. ¿A qué hora nos vamos ahora? 4:25, ¿ves? Sí, pues. Más tardecito ahora, para que llegues a tu casa más tarde. Muy bien. ¿Qué hora me dijiste? 11:50, ¿no? Sí. Ya, para calcular el tiempo, porque si no después nos quedamos sin recreo que dura 5 minutos. Muy bien. Bueno, ¿tienen alguna pregunta entonces, queridos alumnitos, antes de pasar al Renacimiento? ¿Todo bien? Ya, listo, muy bien, queridos amiguitos.
Vamos a poner por acá. ¿Tu cable llega hasta la esquina? ¿Sí? Allá. Sí, porque como veo que se está atracando por acá. A ver, tu cable mágico. Aquí está. Ya, listo. ¿Y cuándo traes uno sin cable, ah? ¿Ah? Sí. ¿Por qué, mamita? ¿Qué te he hecho? ¿Cómo va a ser eso, mamita? ¿Cómo te voy a agredir? Ahora vas a tener tu director. Va a venir tu director Miguelito. Obvio. Va a venir el director Miguelito. A ponerle alegría. Muy bien, jóvenes, amiguitos, vamos a ver el Renacimiento. Renacimiento, a ver. Muy bien, vamos a ver cuál es el concepto del Renacimiento. Bueno, el Renacimiento va a ser un movimiento artístico, ¿no? Movimiento artístico. Arte. Artístico, ¿no? Basado en la antigüedad clásica. ¿Ya? Basado en la antigüedad clásica. Cuando yo digo antigüedad clásica me refiero a Grecia y Roma, ¿no? Antigüedad clásica, greco-romana. O sea, la inspiración de los artistas va a ser la antigüedad clásica. O sea, patrones culturales, patrones artísticos usados en los tiempos de Grecia y en los tiempos de Roma. Las iglesias usarán elementos arquitectónicos usados en Grecia, usados en Roma. Columnas dóricas, jónicas, corintias, ¿no? Columnas, cúpulas, ¿no? Cúpulas, ¿no? Como usaban en Roma, el arco, ¿no? El arco. Cuando vas a algunas iglesias renacentistas, tienen así, el arco, ¿no? El arco. Y al medio está la bóveda, ¿no? La bóveda, la cúpula, la bóveda, ¿no? Ahí. Bueno, esos son elementos de Roma, por ejemplo, ¿no? Elementos romanos. O sea, ellos van a copiar elementos culturales greco-romanos, ¿ya? Elementos culturales greco-romanos. Se van a inspirar en los artistas de la antigüedad, esos que hacían cuerpos desnudos, ¿no? Perfectos, ¿sí o no? Cuerpos desnudos perfectos, simétricos, ¿no? Esa va a ser su inspiración. La cultura clásica, la cultura greco-romana. Es un renacer, ¿no? Es un renacer de la cultura greco-romana. ¿Está claro? Es un renacer de la cultura greco-romana. Bueno, la cuna está igualito que el humanismo, ¿no? Igualito que el humanismo. En Florencia. Florencia, Italia. Así que Florencia, Italia, fue la cuna del humanismo y la cuna del Renacimiento, ¿ya? Florencia. Las características, ¿no? O primero vamos a poner ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Italia fue cuna del Renacimiento? ¿Por qué, no? A ver, una razón es la riqueza de las ciudades italianas. Riqueza de las ciudades italianas, ¿no? Que fue, ¿no? Lugar de refugio de sabios
que emigraron de Bizancio, del Imperio Bizantino, pues, ¿no? Del Imperio Bizantino, de Constantinopla. Bueno, ya les dije que las ciudades italianas son ricas. Y son ricas por la actividad comercial. ¿Está claro? Ricas por el comercio. Ellos manejan el comercio por el Mediterráneo, ¿no? Y entonces, cuando el Imperio Bizantino estaba amenazada por los turcos, muchos sabios de Bizancio se van, migran. ¿Está claro? Migran. ¿Y a dónde migran? A Italia, pues. A Italia, ¿no? Migran a Italia. Porque en Italia hay riqueza, hay dinero, hay prosperidad. Y cuando uno no migra a zonas pobres, pues. Uno migra a lugares ricos, ¿o no? Ahí migro, pues, ¿sí o no? No voy a ir a migrar a un lugar pobre. Tengo que migrar a un lugar más o menos que tenga cierto poder económico, ¿no? Entonces van a migrar ahí. Además, porque en Italia había un ambiente de paz. No había guerras en ese momento en Italia, ¿no? Francia e Inglaterra estuvieron en guerra de los 100 años. Además, Inglaterra tuvo una guerra civil, guerra de las dos rosas. Francia, conflictos con la nobleza feudal. España, problemas con los musulmanes, ¿no? Sí, pues, entonces no eran muy atractivos. En cambio, las ciudades italianas son ricas por el comercio, prósperas, hay plata, ¿sí o no? Plata. Y entonces, y aparte encima hay un ambiente de paz, ¿sí o no? Paz. Y entonces por eso fueron ahí, al norte de Italia, ¿no? Muchos sabios bizantinos que huyeron de Constantinopla y se llevaron textos de la antigüedad clásica, ¿no? Porque Constantinopla tenía su biblioteca, la gran biblioteca de Constantinopla, donde se guardaron muchas obras de la antigüedad clásica. ¿Ya? A los bizantinos les decían los bibliotecarios del mundo antiguo, así les decían, los bibliotecarios del mundo antiguo, porque ahí conservaron muchas obras de la antigüedad clásica. Entonces estos sabios que emigraron llevaron ese conocimiento, ¿no? Ese conocimiento, esos textos hacia Italia, pues, ¿no? Hacia Italia, ¿ya? Atraídos por su riqueza y por su ambiente de paz, ¿ya? Aparte de esto, también tuvo que ver el ambiente histórico. Ambiente histórico, claro, porque fueron cuna del Imperio Romano, pues, ¿no? Cuna del Imperio Romano. Y como cuna del Imperio Romano se conservan obras, construcciones, esculturas, ¿no? De la época antigua, pues, ¿no? De la época antigua, ahí. Es igual que ahora, ¿no? Si yo quiero revitalizar la cultura inca, ¿sí o no? Quiero revitalizar la cultura inca, ¿a dónde me voy a ir? ¿Dónde se conserva todavía la cultura inca? Sus elementos arquitectónicos. ¿Me voy al Cusco o no? ¿Me voy al Cusco, sí o no? El Cusco, pues, ahí encuentras construcciones incas o no. Así que es un ambiente histórico ideal si yo quiero hacer renacer mi cultura inca, ¿no? Bueno, Italia, pues, cuna del Imperio Romano, ¿ya? El ambiente histórico. Aparte de eso también, la labor de los mecenas, que van a proteger a estos artistas intelectuales, los van a mantener, les van a pagar por sus obras. Las obras cuestan, ¿eh? Las obras cuestan, no son baratas, cuestan. Y estos artistas tienen su gremio, ¿eh? Gremio de artistas. Y tienen su tarifa, ¿sí o no? Tienen su tarifa, ¿ya? Gremio de artistas tiene su tarifa. Es como que acá haya un gremio de gasfiteros, ¿sí o no? Y tiene su tarifa, ¿no? Por cambiarte un caño, 100 soles. Su tarifa. Y nadie te puede cobrar menos. ¿Está claro? Nadie te puede cobrar menos. Te pueden cobrar más, pero no menos. ¿Está claro? No menos. Porque hay una tarifa establecida. ¿Está claro? Así es en los gremios, ¿no? En los gremios. Fijan precios. Fijan, ¿no? Mano de obra.
En los gremios. Entonces, hay gremios de artistas. Entonces ellos tienen su precio y cobran bien, no pueden cobrar menos. Entonces, estos mecenas, gente que tiene plata, ¿no? Los va a mantener, los va a proteger y les va a comprar sus obras, ¿no? Mecenas, ¿ya? Así que estas circunstancias es lo que va a convertir a Italia en cuna de... y sobre todo Florencia, ¿no? Florencia, gracias a los Médicis. Estos Médicis es una familia muy rica, ¿no? Comerciantes, banqueros, que gobiernan Florencia. Entonces ellos son los que van ahí a financiar a los humanistas. Y luego también ayudarán a muchos artistas, ¿no? Que lleguen a Florencia, ¿ya? Los Médicis. Las características del Renacimiento. Características. Bueno, una característica es la influencia ideológica del humanismo. ¿Ya? Influencia ideológica del humanismo. O sea, las ideas humanistas, ¿no? El antropocentrismo, el individualismo, etcétera, pues, ¿no? ¿Ya? Las ideas humanistas. Ellos además van a utilizar valores estéticos clásicos, ¿no? O sea, copiando elementos de la cultura clásica, ¿no? Las obras clásicas se caracterizan porque son obras que mantienen el equilibrio, la simetría, la perfección, la proporción, ¿sí o no? La proporción. Que parezcan obras naturales, ¿está claro? Parezcan obras naturales, ¿no? Y que sean perfectas, no pueden tener ninguna falla. Estos renacentistas son recontra perfeccionistas, son muy perfeccionistas. Quieren que sus obras no tengan ninguna falla, ningún defecto, y que todo encaje, ¿no? Que todo encaje, ¿está claro? La simetría, ¿no? Y además, ¿ya? Van a destacar en las artes plásticas. Artes plásticas. Sobre todo pintura y escultura, ¿no? Así es. Artes plásticas, principalmente pintura, escultura, ¿no? Sobre todo eso, pintura, escultura. Bueno, también habrá grandes arquitectos, ¿no? Habrá también grandes arquitectos, ¿ya? Pero principalmente va a haber pinturas y esculturas. Y el uso de la perspectiva. La perspectiva. ¿Y qué cosa es la perspectiva? O sea, la perspectiva es mirar, por ejemplo, las pinturas, pero no en forma plana. ¿Está claro? O sea, no mirarlo en forma plana, sino como lo percibe el ojo humano, en 3D, ¿no? En 3D, ¿ya? Como lo percibe el ojo humano, en 3D. O sea, tú lo miras, la pintura, y es como si lo estuvieras viendo en la realidad, ¿sí o no? En la realidad, ¿ya? Ves personajes que están adelante y parece personajes que están más atrás, ¿no? Ves la Mona Lisa, la ves a ella en primer plano, y luego ves un paisaje detrás de ello, ¿no? O sea, tú lo ves y parece que estuvieras viendo la realidad, ¿sí o no? Como el ojo lo percibe, ¿ya? No en un ambiente así todo plano, en un solo plano, no. Sino como si lo vieras en 3D, ¿está claro? En 3D, eso es lo que se ve, la perspectiva. Esa es una invención de acá de los renacentistas. Bueno, el Renacimiento va a tener 2 etapas. Primero vamos a tener las etapas. A ver, las etapas. La etapa del 400,
el 400, que es el siglo XV, 400, siglo XV, la sede fue Florencia. Los mecenas van a ser los Médicis, ¿no? Los Médicis, la familia Medici, familia muy rica y muy influente de Florencia. Los artistas que van a sobresalir va a ser Brunelleschi, que hizo la cúpula de la iglesia de Florencia. Otro artista, por ejemplo, destacado de acá va a ser Donatello, que hizo un David, pero de bronce, un David todo flaco, todo escuálido, ¿no? Flaco, David, victorioso, después de haber matado a Goliat, ¿no? Sí, pues, se ve un David flaco, victorioso, después de matar a Goliat, el David de bronce de Donatello. Masaccio, que fue el inventor de la perspectiva, ¿ya? El inventor de la perspectiva, ¿no? De la perspectiva. O sea, él fue el primero en hacer sus cuadros en 3D, ¿no? Inventor de la perspectiva. Bueno, había otros, ¿no? Ghiberti, Botticelli, ¿no? ¿Ah? La otra etapa, la etapa del Cinquecento, siglo XVI, la sede, Roma, mecenas, papas, como el Papa Julio II, el Papa León X, ¿no? Papas. Lo que pasa que, bueno, la ciudad de Roma estaba hecha una cochinada. Construcciones viejas, ¿no? Ya, daba pena la ciudad. La iglesia de San Pedro, o Basílica de San Pedro, antigua, de la época de Constantino, tenía ya como 1000 años, todo deteriorada, ¿no? O sea, estaba hecha una cochinada Roma, ¿no? Y ahora estos papas quisieron modernizar Roma, pues, hacerla una ciudad bonita, ¿no? Con hermosas iglesias, con esculturas, ¿no? Y por eso que ellos van a contratar artistas, ¿está claro? Para que hagan iglesias, ¿no? Bellas, para que construyan una nueva Basílica de San Pedro, ¿no? Una nueva en lugar de la vieja, antigua, ¿no? Y entonces, para eso van a contratar muchos artistas. Acá, por ejemplo, los artistas que destacaron fueron Bramante. Bueno, a Bramante se le llama el arquitecto del Vaticano. Bramante, arquitecto del Vaticano. Así es de Bramante, arquitecto del Vaticano. ¿Por qué? Porque lo contrataron, un arquitecto, para que él diseñe las modernas iglesias que va a haber en Roma. ¿Está claro? Y él va a iniciar la construcción de la nueva Basílica de San Pedro. ¿Ya? Él lo va a iniciar. No lo pudo terminar de ver, porque murió. Pero él inició la construcción de la nueva Basílica de San Pedro, que es la iglesia que ahora ven en el Vaticano. Bueno, cuando ves imágenes del Vaticano, ahí tú ves la iglesia de San Pedro, ¿no? La Basílica de San Pedro. Bueno, el que lo inició
fue Bramante, ¿no? Él lo diseñó, lo inició. Ya después otros lo terminaron, pero él fue el iniciador de la moderna Basílica de San Pedro, ¿ya? Bramante. Leonardo da Vinci. Bueno, Leonardo da Vinci fue un polímata, ¿no? Polímata. ¿Qué es un polímata? Uno que sabe de todo, pues, ¿sí o no? El hombre sabía de todo, era escultor, pintor, arquitecto, ¿no? Escritor, inventor, pues, ¿no? Así, diseñó muchos aparatos que en esa época no se podían hacer, ¿no? Sí, pero bueno, hay gente que tiene visión, ¿no? En la obra de Julio Verne, ¿no? De 200 leguas de viaje submarino, habla de submarinos, ¿sí o no? Cuando él escribió no había submarinos. Así es, cuando ves la película Volver al Futuro, ahí te hablan de carros voladores, patinetas voladoras, imágenes de 3D que salen de la pantalla, ¿o no? Bueno, cuando hicieron la película no existían esas imágenes de 3D, ¿sí o no? No había, ahora sí ya lo ves. Y pronto veremos carros voladores, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que tiene esas visiones del futuro, cosas que en su época no había, pero en el futuro va a haber, ¿sí o no? Bueno, Leonardo hizo así, ¿no? Diseño de helicópteros, ¿no? Submarinos, cosas que en su época no existían. Bueno, el hombre fue sobre todo pintor, sus famosas obras, la Mona Lisa, que es el retrato de una mujer, Lisa Girardini, que su esposo era un comerciante, Francesco Giocondo, que le mandó a hacer la obra pues a Leonardo, ¿no? La Última Cena, que es un mural, ¿no? Que está en una pared de una iglesia en Milán, de unos 8 metros por 4 metros, es un mural, donde ahí aparece Jesús y sus apóstoles, con algunos misterios, como que el apóstol Juan, que aparece ahí a su lado, el apóstol más joven, tiene rasgos femeninos, y que algunos creen que es una mujer, y que sería la esposa de Jesús, María Magdalena, ¿no? María Magdalena, que habría sido la esposa de Jesús. Bueno, misterios de la pintura, ¿no? Vitruvio, el hombre Vitruvio, que han visto la pintura de un hombre ahí, ¿no? Con los brazos así, y en un círculo, ¿no? Vitruvio. Bueno, Vitruvio fue un arquitecto de la antigua Roma, que le gustaba la perfección. Y él escribió cómo debe ser el hombre perfecto. ¿Cómo debe ser el hombre perfecto? Su descripción. O sea, cuánto debe medir su cabeza, cuánto debe medir su cara, cuánto debe medir de acá hacia acá, cuánto de acá hacia acá, ¿no? ¿Ya? Que con los brazos extendidos debe tener la misma dimensión que de los pies a la cabeza, ¿no? Y así, te dio las dimensiones del hombre perfecto, ¿está claro? Del hombre perfecto. Pero solamente lo escribió. Bueno, Leonardo da Vinci lo dibujó. Dibujó al hombre perfecto según lo que escribió Vitruvio, ¿no? Vitruvio, ¿eh? El hombre Vitruvio. Otro, por ejemplo, tenemos a Miguel Ángel Buonarroti, que hizo pinturas en la Capilla Sixtina, ¿no? Hizo pinturas en la Capilla Sixtina, la creación, el juicio final, donde aparece Jesús, furioso, molesto, su madre María, mirándolo asustada, escondiéndose detrás de Jesús. Es una imagen furiosa de Jesús, separando a los que van al infierno de los que van al cielo, ¿no? Ahí se ve el demonio, ¿ya? Así que eso lo pueden ver ahí cuando visiten la Capilla Sixtina, en la Basílica de San Pedro. El David de mármol, ¿no? El David de mármol, grande, pensativo, ¿no? El Moisés, un Moisés furioso, porque estaban adorando al becerro de oro, pues, ¿no? Los israelitas adoraban al becerro de oro cuando él venía con los 10 mandamientos, y los mira furioso, Moisés. Parece que tuviera cachos. Bueno, esos cachos son rayos, porque él vino iluminado por rayos. La Piedad, donde se ve a una María sin emociones, meditando, viendo el cuerpo de Jesús. Y un Jesús ahí,
¿no? Sin dolor, en paz, ¿no? La piedad. Rafael Sanzio, que hizo pues las Madonas, que es imágenes de la Virgen María, ¿no? Imagen de la Virgen María, mi dama, Madonna, mi dama, ¿no? Mi dama, imagen de la Virgen María. O la famosa escuela de Atenas, pues, ¿no? La escuela de Atenas. Bueno, donde dibujó sabios, ¿no? Sobre todo sabios de la antigua Grecia, ¿no? Sobre todo sabios de la antigua Grecia, ¿no? Sobre todo. Pero también había ahí un sabio árabe, que es Averroes. Tampoco no todos son sabios. Está Alejandro Magno, conquistador. Y el propio Rafael Sanzio se dibujó ahí también. Escuela de Atenas. Bueno, Rafael Sanzio era un joven artista. Le gustaba la vida bohemia, trago y el sexo, ¿eh? Adicto al sexo. Enfermo del sexo. Cuando le daban un trabajo, pedía una cama al costado del taller para tener sexo. Dice, no puedo trabajar sin sexo. Sí, pues. Conoció a una muchacha que también era adicta al sexo, Margareta Cuti, ¿no? A la cual hizo una pintura de ella, ¿no? Y parece que tuvieron varios días ahí de puro sexo. Al final el hombre se murió, ¿no? Murió, pues, así es. Mucho abuso del sexo, ¿no? Y del trago también. ¿Sí o no? Rafael Sancho, ¿no? Muy bien. Así que estas son las características, pues, del Renacimiento. No se olviden que el humanismo es ideología, pensamiento, filosofía, y el Renacimiento es arte, ¿no? Es arte, inspirado en la antigüedad clásica, ¿no? Greco-romana, ¿ya? Muy bien, ¿tienen alguna pregunta que hacer al respecto, queridos amiguitos, antes de darle las clavecitas? ¿Alguna preguntita, alguna inquietud al respecto? Profesor, ¿el manierismo es relevante? ¿Mamita? El manierismo. Uy, pero todas son variantes, ¿no? Todas son variantes de pinturas. Manierismo, barroquismo, churreguerismo, etcétera, ¿no? Un montón de variantes, ¿no? Sí, pues, pero nada trascendental, así es, nada trascendental. Entonces, solamente son algunas variantes que van apareciendo, ¿no? Herrerianismo, ¿no? O sea, cada uno le coloca alguna cosita por ahí que pueda variar y hablan de un nuevo estilo, ¿no? Pero, como le digo, así hay un montón de variantes, ¿no? Así es, pero nada trascendental que digamos, que merezca nuestra atención. Muy bien, apunten las claves, pulpines. Ya se nos sacó el tiempo, ¿no? Todavía. Uy, ya se acabó, dice. Ya. 1, casa. 2, avión. 3, dedo. 4, avión. 5, beso. 5, beso. 6, beso. 7, dedo. 8, avión. No hay más. Listo. La próxima, amiguitos. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Felicidades.